¿Alguna vez te has preguntado por qué te aferras con tanta fuerza a quien nunca te elige? Hoy vamos a desentrañar este misterio desde las profundidades más ocultas de la mente humana, explorando los pensamientos de Carl Jung y Sigmund Freud. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre tu forma de ver las relaciones humanas. Quédate hasta el final. Lo que aprenderás podría ser la clave para liberarte de esos lazos invisibles que te atan al dolor y al deseo no correspondido. La paradoja más profunda del alma humana es su inclinación a buscar en el otro aquello que no puede hallar en sí misma. Carl Jung, con su inmensa sabiduría, nos enseña que la herida emocional no solo condiciona nuestra percepción del mundo, sino que también moldea los vínculos a los cuales nos aferramos, aunque estos nos condenen al sufrimiento. Aquellos que no nos eligen, que nos miran pero no nos ven, que nos tocan pero no nos sienten, ejercen sobre nosotros una fascinación tan irracional como inevitable. La psique, marcada por antiguas laceraciones, no busca la felicidad como tal, sino la familiaridad. Y en esa familiaridad de la herida, reconocemos el eco de un dolor que nos resulta conocido, casi confortable en su crudeza. Nos vinculamos entonces a aquellos que reproducen el patrón de nuestra falta originaria, en un intento inconsciente de sanar lo irresuelto. Pero este intento es, en sí mismo, una prisión, porque no puede hallarse redención donde solo hay repetición. Jung nos habla de la sombra, ese aspecto oculto de nuestro ser que proyectamos en los demás. Cuando alguien no nos elige, cuando no corresponde a nuestro amor o a nuestro deseo, despierta en nosotros una danza frenética de anhelo y frustración. No entendemos que no es a esa persona a quien verdaderamente buscamos, sino a la imagen que en ella hemos depositado, la promesa de una reparación imposible. Así, permanecemos atados, no por el lazo del amor verdadero, sino por la cadena del trauma no sanado. El inconsciente, sabiamente ignorante de los artificios del yo consciente, recrea situaciones que permitan confrontar la herida. De ahí que insistamos, una y otra vez, en escoger a quienes nos rechazan, como si en su aceptación futura pudiera redimirse todo nuestro pasado. Pero esto no es sino un espejismo, una carrera interminable tras una aprobación que no puede ser obtenida de otro, sino solo de nosotros mismos. El drama de esta dinámica radica en su aparente inevitabilidad. Cada gesto de indiferencia del otro, cada rechazo sutil o brutal, despierta en nosotros no solo el dolor de la pérdida presente, sino también la resonancia de todas las pérdidas anteriores. Y en esa acumulación de sufrimiento, se refuerza el círculo vicioso de la dependencia emocional, un círculo que nos mantiene atados a lo que más nos hiere. Para Jung, el proceso de individuación, el viaje hacia el autoconocimiento y la integración de todos los aspectos de nuestro ser, implica reconocer estas dinámicas y asumir la responsabilidad de nuestra herida. No se trata de culpar al otro por no escogernos, sino de comprender por qué necesitamos ser escogidos por quien no puede o no quiere hacerlo. La herida emocional, si no es consciente, busca fuera lo que solo puede ser hallado dentro. El niño interior que fuimos, sediento de amor, proyecta su necesidad en figuras inalcanzables, figuras que encarnan la misma ausencia que padecimos. Nos volvemos adictos al rechazo, al desdén, no porque lo deseemos conscientemente, sino porque el inconsciente busca recrear la escena primigenia para intentar, esta vez sí, obtener un desenlace diferente. Pero el alma no puede ser sanada en el escenario del otro. La sanación requiere el doloroso acto de mirar hacia adentro, de contemplar la herida en toda su crudeza, de llorar no por el abandono presente, sino por el abandono originario que aún sangra. Y en ese llanto honesto, en esa rendición ante la propia vulnerabilidad, se gesta la auténtica liberación. Jung nos invita a abrazar nuestra sombra, a dialogar con nuestro dolor, a reconocer que somos nosotros quienes nos atamos a quienes no nos eligen, no por maldad, no por error, sino por una profunda necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos a través de ellos. Cada rechazo, entonces, puede ser visto no como una condena, sino como una oportunidad de autoconocimiento. No hay liberación sin consciencia, y no hay consciencia sin dolor. Pero ese dolor, cuando es transitado con valentía y compasión, nos libera de la compulsión de buscar fuera lo que ya poseemos dentro. Comprendemos que el amor que ansiábamos de los otros es el amor que primero debemos ofrecernos a nosotros mismos. La herida no desaparece mágicamente. Permanece como cicatriz, como recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra grandeza. Pero ya no gobierna nuestras elecciones. Dejamos de atarnos a quienes no nos eligen porque hemos elegido, al fin, amarnos. Y ese acto de amor propio, nacido del conocimiento profundo de nuestra alma, nos convierte en seres verdaderamente libres. Así,
siguiendo la senda de Jung, podemos trascender la repetición inconsciente, podemos quebrar las cadenas que nos atan al sufrimiento y caminar, con paso firme y corazón abierto, hacia la plenitud de nuestro ser auténtico. La vida nos muestra, con dolorosa claridad, que los encuentros humanos no son meramente casuales. Son espejos en los cuales se refleja lo que necesitamos ver. Cada relación fallida, cada amor no correspondido, cada abandono, es una oportunidad sagrada para adentrarnos en nuestro propio abismo interior. Jung comprendería este proceso como parte de la dialéctica entre el yo consciente y el inconsciente colectivo, donde cada experiencia es una invitación a integrar partes olvidadas de nuestro ser. El ser humano, al no comprender la naturaleza de sus heridas, tiende a construir su identidad alrededor del dolor. Nos definimos, sin saberlo, a través del sufrimiento que experimentamos, convirtiendo la herida en un eje de nuestra narrativa personal. Esta fijación impide el crecimiento, pues nos mantiene atrapados en una visión estrecha de quiénes somos y de lo que merecemos. La verdadera transformación requiere un acto de desidentificación. No somos la herida, ni somos el rechazo sufrido, somos la conciencia que puede observar, comprender y trascender esas experiencias. Al separarnos de la historia de nuestro dolor, emergemos como sujetos libres, capaces de elegir desde la totalidad y no desde la carencia. En este sentido, Jung señala la importancia del arquetipo del sanador herido. Aquellos que han sido profundamente lastimados poseen, si logran integrar su dolor, una capacidad única para comprender y acompañar el sufrimiento ajeno. Pero esta capacidad solo se despierta cuando la herida ha dejado de ser una fuente de autoengaño y ha sido aceptada como parte de un proceso mayor de individuación. El vínculo con quienes no nos eligen no es más que un eco de la necesidad inconsciente de reencontrarnos con nuestra propia esencia. Buscamos en otros una validación que solo puede ser encontrada en el núcleo de nuestro ser. Esta realización es dolorosa, pero también profundamente liberadora. Nos invita a regresar al hogar interior que siempre estuvo esperando nuestro reconocimiento. Cuando dejamos de mendigar amor y comenzamos a ofrecérnoslo a nosotros mismos, el mundo exterior cambia de color. Ya no percibimos el rechazo como una herida personal, sino como una manifestación de la libertad del otro. Esta comprensión nos sana y nos conecta con una dimensión más profunda de la existencia, donde cada ser humano es visto no como una fuente de satisfacción o dolor, sino como un compañero de viaje en la aventura del ser. Así, el camino que Jung nos propone no es uno de simple sanación superficial, sino de transformación radical. No se trata de superar el dolor, sino de integrarlo en el tejido mismo de nuestro ser, de convertirlo en sabiduría viva. De esta manera, cada herida deja de ser un ancla que nos retiene y se convierte en una vela que impulsa nuestra barca hacia mares de mayor libertad y autenticidad. Comprender esto exige coraje, el coraje de abandonar las ilusiones, de mirar sin velos nuestra vulnerabilidad, de asumir la responsabilidad de nuestro destino. Pero este coraje es también la semilla de una nueva vida, una vida donde el amor propio no es una consigna superficial, sino una fuerza poderosa que nos sostiene en medio de todas las tormentas. En última instancia, quien se ha liberado de la necesidad de ser elegido por otro ha conquistado el reino más difícil de todos, el reino de sí mismo. Y en esa conquista silenciosa, sin testigos, se encuentra el mayor de los triunfos del alma humana. En la dimensión más profunda del alma, nos encontramos con un misterio aún más inquietante. El deseo inconsciente de revivir la herida para, paradójicamente, mantenerla viva. Es como si una parte de nosotros temiera tanto la transformación que, inconscientemente, prefiriéramos la seguridad de un dolor conocido antes que la incertidumbre de una libertad por conquistar. Jung comprendió esta pulsión como una resistencia arquetípica al proceso de individuación, una fuerza interior que, mientras anhelamos ser completos, se aferra a las viejas heridas que definen nuestro ser fragmentado. El yo herido teme su disolución, porque en esa disolución percibe la muerte simbólica del relato que ha sostenido su existencia. No es solo la herida la que nos ata a quien no nos elige, sino la identidad que hemos construido a partir de esa herida. Renunciar a ese vínculo significa, entonces, renunciar a una parte de quienes creemos ser, adentrarnos en el vasto y desconocido territorio de lo que podríamos llegar a ser. Esta resistencia al cambio se manifiesta en rituales internos sutiles. Recordamos palabras, interpretamos silencios, justificamos desdenes, todo con la esperanza secreta de restaurar una conexión que, en realidad, nunca fue completa. El inconsciente, en su afán de preservar la identidad, sacrifica el bienestar emocional en aras de la coherencia interna. Para romper esta compulsión, se requiere una entrega radical al proceso de muerte y renacimiento interior.
Jung nos señala que el camino hacia la totalidad pasa inevitablemente por la confrontación con el dolor más primitivo, por la aceptación de que no todo vacío será llenado y que no toda carencia será reparada. Solo en el reconocimiento sereno de esta verdad nace la posibilidad de una libertad auténtica. El amor maduro hacia uno mismo no surge de la afirmación forzada o del pensamiento positivo superficial, sino de la aceptación profunda de la propia herida como parte legítima del ser. Esta aceptación no es resignación, sino integración. Es mirar a la herida sin expectativas de sanación inmediata, sin exigencias de reparación, permitiendo que ocupe su lugar justo dentro de nuestra historia vital. Cuando logramos este acto de reconciliación, algo en nosotros cambia irrevocablemente. Ya no buscamos en otros la validación de nuestra existencia, porque comprendemos que nuestra existencia es en sí misma un milagro que no necesita justificación externa. De este modo, las relaciones dejan de ser campos de batalla donde se disputan afectos y se convierten en encuentros libres entre seres enteros. En esta etapa del viaje interior, el rechazo ya no tiene el poder de devastarnos. Lo reconocemos como un acto de libertad ajena, no como un juicio sobre nuestro valor. Cada no que recibimos se transforma en un eco que nos recuerda que ya no dependemos de ser elegidos para validar nuestra presencia en el mundo. Jung subraya que todo verdadero crecimiento implica dolor, porque es un proceso de desprendimiento, de desapego de aquello que creíamos indispensable. Así, soltar el anhelo de ser elegido por quien no puede amarnos es, en última instancia, un acto de profundo respeto hacia nosotros mismos. No es un acto de orgullo herido, sino de amor sereno y maduro. Y cuando alcanzamos esta comprensión, la vida, en su misteriosa sabiduría, nos ofrece nuevos vínculos, nuevas formas de amar y ser amados, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Es entonces cuando descubrimos que el amor verdadero no exige, no suplica, no mendiga. Simplemente es, como la luz que ilumina sin preguntar a quién. En este punto del camino, la herida no desaparece como un mal recuerdo olvidado, sino que permanece como un testigo silencioso de nuestra travesía. Pero ya no sangra, ya no duele con la intensidad desesperada de antes. Se convierte en parte del paisaje de nuestra alma, en una marca sagrada que nos recuerda todo lo que hemos atravesado para llegar a ser quienes somos. Finalmente, en la senda que Jung nos invita a recorrer, comprendemos que la verdadera elección que importa no es la que otros hacen sobre nosotros, sino la que nosotros hacemos sobre nosotros mismos. Elegirnos, honrarnos, acompañarnos en cada etapa del camino, con nuestras luces y nuestras sombras, es el acto más profundo de amor y sabiduría. Y así, en este movimiento hacia la autoaceptación, encontramos la verdadera redención, no en el reconocimiento ajeno, sino en la íntima y serena certeza de que somos, en nuestra imperfección, radicalmente dignos de amor y de vida. Desde la perspectiva de Sigmund Freud, sin embargo, la cuestión adopta un matiz completamente diferente. Para Freud, no somos prisioneros de heridas arquetípicas ni estamos destinados a una perpetua repetición de patrones ancestrales. Más bien, somos seres cuyo deseo está inscrito en el aparato psíquico por fuerzas pulsionales inevitables. El deseo de ser elegidos, incluso por quienes no nos corresponden, es una manifestación natural de la dinámica libidinal que rige todo nuestro comportamiento. Freud no buscaría redención en el dolor ni individuaría a través de la herida. Propondría, en cambio, que nuestros vínculos son la consecuencia inevitable de conflictos reprimidos, pulsiones sexuales y agresivas que encuentran expresión en el objeto amoroso. No es la herida la que nos ata, sino la imposibilidad de sustraernos al juego de proyecciones de nuestro inconsciente. La necesidad de ser elegidos por quienes no nos corresponden surge, entonces, no como una búsqueda de sanación, sino como una puesta en escena de deseos edípicos no resueltos. Deseamos al otro inalcanzable precisamente porque reproduce la dinámica infantil de un amor prohibido o inaccesible. No se trata de sanar la herida, sino de reconocer que el deseo mismo está estructurado alrededor de la falta, y que esa falta es constitutiva del ser humano. Para Freud, pretender que podemos liberarnos de esa estructura mediante el autoconocimiento profundo sería una ilusión narcisista. El inconsciente no se ilumina ni se integra, se gestiona, se interpreta, se contiene. Nuestra libertad no reside en dejar de desear a quienes no nos corresponden, sino en reconocer que siempre desearemos en ausencia, que el objeto del deseo está, por naturaleza, perdido. La cura, entonces, no pasa por la autoaceptación trascendental, sino por el trabajo constante de traer a la conciencia los mecanismos de la represión, la transferencia y la repetición. Somos, en esencia, seres condenados a repetir hasta que, mediante el doloroso trabajo analítico, logramos resignificar nuestras elecciones y vínculos.
El amor no correspondido no es un error de percepción, sino una manifestación inevitable del deseo inconsciente. No nos atamos a quien no nos elige porque estemos buscando sanar viejas heridas, sino porque el deseo verdadero siempre apunta a lo que no puede poseerse. Amar a quien no nos elige es, en el fondo, amar la imposibilidad misma, amar la falta que nos constituye. Desde esta perspectiva, la herida emocional no busca ser sanada, sino que opera como el motor mismo de nuestro deseo. Pretender clausurarla sería pretender clausurar la vida psíquica. Así, lejos de buscar sanar y liberarnos de quienes no nos eligen, hemos de aceptar que la dinámica de la falta, del anhelo imposible, es el precio de nuestra humanidad. Freud enseñaría que la madurez no consiste en liberarse de la herida, sino en aceptar que desear es, en sí mismo, una forma de pérdida. Y que toda realización amorosa será siempre parcial, fragmentaria, imperfecta. No existe el objeto pleno del deseo. Todo amor contiene en su seno una cuota inevitable de frustración. Así, quien insiste en buscar una liberación total de su herida amorosa, quien pretende no volver a ser atado a quien no lo elige, se engaña. La naturaleza misma del deseo humano garantiza que seremos arrastrados, una y otra vez, hacia figuras imposibles, hacia amores no correspondidos, hacia la repetición eterna de lo inalcanzable. La tarea del psicoanálisis no es abolir esta dinámica, sino hacerla consciente, permitir que el sujeto viva con ella de manera menos dolorosa, menos autodestructiva. No se trata de liberarnos de la falta, sino de aprender a habitarla, de amar incluso el vacío que el otro encarna para nosotros. No hay redención final en el camino freudiano. No hay plena individuación, ni reconciliación completa con uno mismo. Hay, en cambio, un lúcido reconocimiento de nuestra naturaleza deseante y fragmentaria. Y en esa lucidez, en esa aceptación serena de lo imposible, se halla una forma más auténtica de libertad. Por eso, quien ama a quien no lo elige no está necesariamente atrapado en su herida infantil. Está expresando, con toda la crudeza de su ser, la verdad profunda del deseo humano. Una verdad que no se sana, que no se supera, que simplemente se habita, con toda la dignidad de quien sabe que ser humano es, en última instancia, desear lo inalcanzable. Siguiendo aún la senda de Sigmund Freud, podemos ahondar en las raíces más complejas del deseo humano, observando cómo la pulsión de muerte, tan íntimamente ligada a la vida, permea nuestras elecciones afectivas. No deseamos solo por carencia, sino también por la compulsión a repetir aquello que nos confronta con nuestra finitud. Amar a quien no nos elige se convierte así en una expresión de esta pulsión oscura, de ese anhelo inconfesable de confirmar, una y otra vez, que la satisfacción completa es imposible. La estructura misma de nuestro aparato psíquico está cimentada sobre el conflicto irresoluble entre el principio de placer y el principio de realidad. Por ello, perseguimos objetos amorosos imposibles, aunque sepamos que el sufrimiento es el desenlace inevitable. El deseo no busca su realización, busca su propia perpetuación. Así, el sufrimiento amoroso no es un accidente, sino un componente esencial de la dinámica libidinal. Freud señalaría que la transferencia, ese fenómeno en el cual revivimos en otros figuras significativas de nuestra infancia, juega un rol determinante en este drama interior. Cuando nos sentimos atraídos por quienes no nos eligen, estamos, de hecho, transfiriendo sobre ellos las imágenes, los deseos y las frustraciones ligados a nuestros primeros objetos de amor. No amamos al otro por quien es, sino por lo que representa en el teatro inconsciente de nuestra mente. Aceptar esta visión es aceptar que nunca hemos amado realmente a un ser humano tal como es, sino la representación que nuestro inconsciente ha elaborado de él. En este sentido, el amor es siempre un espejismo, una proyección, un intento de resolver en el presente conflictos irresueltos del pasado. Por ende, pretender amar sin dolor, sin falta, sin conflicto, sería pretender abolir la propia naturaleza del deseo. La neurosis, según Freud, no nace de la herida misma, sino del intento fallido de eludir el dolor inherente al deseo. La cura, por tanto, no consiste en sanar la herida, sino en soportar la tensión entre deseo y frustración sin ser destruido por ella. El psicoanálisis no promete felicidad, sino una vida en la cual la verdad inconsciente no nos gobierne desde las sombras. Desde esta óptica, la figura de quien no nos elige se convierte en el catalizador perfecto para exponer la estructura deseante de nuestro ser. Su negativa, su indiferencia, lejos de ser un obstáculo, son elementos necesarios que mantienen vivo el fuego del deseo. Sin la falta, el deseo se extinguiría. Sin la imposibilidad, la vida psíquica se desmoronaría en una monotonía insoportable. El psicoanálisis nos invita, entonces,
no a escapar del dolor amoroso, sino a comprender su función vital. Dolor y placer no son opuestos, son manifestaciones de una misma fuerza pulsional que nos constituye. Querer erradicar uno en favor del otro es mutilar nuestra propia naturaleza. El amor no correspondido nos enseña que somos seres de deseo, no de satisfacción. Nos recuerda, de manera brutal pero necesaria, que el otro nunca colmará nuestra falta primordial. Y al aceptar esta verdad, dejamos de esperar la salvación del afuera, de aquellos que no pueden ni deben cumplir nuestras fantasías más íntimas. Así, vivir el amor desde una perspectiva freudiana implica abrazar la imperfección, la frustración, el desencuentro. Implica renunciar a la ilusión de completud y aceptar que toda relación humana estará siempre atravesada por el malentendido, por la imposibilidad de una fusión total. No se trata de resignarse al dolor, sino de darle un nuevo significado. La ausencia, el rechazo, la distancia, lejos de ser fracasos, son manifestaciones naturales de la estructura misma del deseo humano. A través de ellos, accedemos a un conocimiento más honesto y profundo de nuestra condición. Por ello, quien comprende verdaderamente la enseñanza freudiana no lucha contra la herida ni busca sanarla. La contempla con respeto, como se contempla una verdad incómoda pero ineludible. Ama su herida como ama su deseo, no como una desgracia a superar, sino como un signo irrefutable de que está vivo. En última instancia, la sabiduría freudiana nos revela que ser humano es habitar la falta con dignidad, sostener el deseo sin exigir su satisfacción, y amar, incluso, la imposibilidad que nos constituye. En ese acto de aceptación lúcida reside la forma más auténtica de libertad que podemos alcanzar. La tercera fase de este razonamiento, aún bajo la égida de Sigmund Freud, exige que vayamos más allá de la mera aceptación de la falta. Se trata de comprender que el deseo no es simplemente un motor, sino una estructura narrativa que organiza nuestra experiencia del mundo. El objeto amoroso inaccesible no es únicamente una frustración de nuestra voluntad, sino la condición misma que nos permite construir sentido y continuidad a lo largo de nuestra vida psíquica. Freud intuía que el deseo es interminable. Toda satisfacción no hace más que abrir nuevas vías de anhelo, nuevas carencias que buscarán llenarse en un ciclo perpetuo. Así, la figura de quien no nos elige no es un error en el camino hacia la plenitud, sino una pieza esencial en la maquinaria de nuestra subjetividad. Sin la falta, sin el rechazo, sin el amor imposible, nuestra psique perdería el impulso creativo que la sostiene. Más aún, en la lógica freudiana, el dolor amoroso no es una patología a erradicar, sino un material psíquico de altísimo valor. Es a través de la sublimación, ese proceso por el cual los impulsos más primarios son transformados en expresiones culturales, artísticas o intelectuales, que logramos transmutar el sufrimiento en belleza, en obra, en legado. De este modo, la imposibilidad amorosa es, paradójicamente, la semilla de nuestras más altas realizaciones. El rechazo del otro despierta en nosotros energías que, canalizadas adecuadamente, fundan civilizaciones, inspiran epopeyas, dan vida a los más intensos actos de creación. Así, la herida de no ser elegido deja de ser un simple drama personal y se convierte en un puente hacia una dimensión superior de existencia. Desde la perspectiva freudiana, entonces, buscar sanar el deseo sería un acto de empobrecimiento del alma. El verdadero desafío es transitarlo, asumirlo, permitir que su fuego nos consuma y nos transforme, en lugar de intentar extinguirlo. El amor frustrado no debe ser visto como una tragedia definitiva, sino como una oportunidad privilegiada para el despliegue de nuestro ser en toda su complejidad. De este modo, amar a quien no nos elige se convierte en un acto de fidelidad a nuestra naturaleza más profunda. No es un error, ni un síntoma que deba ser corregido, sino una expresión legítima de nuestra condición deseante. Somos seres atravesados por la falta, y en esa falta encontramos tanto nuestro dolor como nuestra grandeza. Freud nos enseña que la madurez emocional no consiste en eliminar el dolor del deseo, sino en aprender a sostenerlo sin sucumbir al resentimiento o la desesperación. Es en este sostenimiento, en esta resistencia lúcida frente a la imposibilidad, donde se fragua una forma de sabiduría que no promete felicidad, pero sí una profunda dignidad. Aceptar que el otro puede no elegirme, y aún así seguir deseando, seguir viviendo, seguir creando, es el acto de rebelión más auténtico contra el nihilismo que amenaza al ser humano contemporáneo. En este sentido, el amor imposible no nos debilita, nos inicia en los misterios más hondos de la existencia. La libertad, para Freud, no es la libertad de elegir a voluntad los objetos de nuestro amor, sino la libertad de no ser destruidos por la imposibilidad de esos amores.
Es la capacidad de sostener el deseo en su pureza, sin exigirle cumplimiento, sin transformarlo en demanda. Así, al contemplar a quien no nos elige, no deberíamos ver a un verdugo de nuestras ilusiones, sino a un espejo en el que reconocemos la estructura misma de nuestro ser. No es él, no es ella, quienes nos hieren. Es la vida misma la que se despliega ante nosotros en toda su ambigüedad, su belleza y su crueldad. Aceptar esta verdad es acceder a un nivel de lucidez que no elimina el dolor, pero lo transfigura. Ya no sufrimos como víctimas impotentes, sino como testigos conscientes de un drama que es, en última instancia, el drama de toda la humanidad. Y así, en la aceptación lúcida de nuestra condición deseante, en la fidelidad a ese deseo que nunca se sacia del todo, encontramos una forma de trascendencia que no nos salva del dolor, pero nos reconcilia con él. Y en esa reconciliación, hallamos, quizá, la única forma posible de paz verdadera. Si has llegado hasta aquí, significa que en algún lugar dentro de ti resuena esta verdad profunda. No dejes que esta reflexión quede en el olvido. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte más contenido que desafíe tu mente y nutra tu alma. Comparte este vídeo con aquellos que, como tú, están listos para mirar de frente las verdades más incómodas y crecer a través de ellas. Recuerda, el conocimiento transforma, y juntos, podemos seguir explorando los misterios más profundos de la existencia humana.